Introducción a la medición de la fuerza muscular en saltos mediante plataforma de fuerzas. Vamos a hablar de algunos usos aplicados de las plataformas de fuerza, de algunos principios en los saltos verticales, de la plataforma de fuerzas usada en los tests de... Las plataformas de fuerza nos dan el recorrido del centro de presiones, o COP, y esto lo usamos para testes de equilibrio. A la izquierda vemos una imagen haciendo un test de equilibrio sobre el suelo, en el centro sobre plano viscoelástico y a la derecha sobre el suelo, pero con electroestimulación del tibial anterior. Cuando comparamos el test de apoyo monopodal en una persona que en una extremidad haya tenido un esguince de segundo o tercer grado con signo de bostezo, pero funcionalmente recuperado frente a el otro tobillo en el cual no ha pasado nunca de primer grado o no ha tenido nunca lesión de tobillo, vemos diferencias en el recorrido que hace el centro de presiones. De manera que en la extremidad con signo de bostezo, además de mostrar una mayor área del recorrido del centro de presiones, este se desplaza medialmente y hacia la parte posterior del pie, en comparación con la otra extremidad que no ha pasado nunca de primer grado o no ha tenido nunca una lesión de esguince de tobillo. Las plataformas de fuerza se pueden estudiar para analizar la batida en diferentes saltos, como por ejemplo salto horizontal a pies juntos, desde parado. También para cuantificar la fuerza explosiva, tanto de extremidades superiores, como muestra el test de arriba a la izquierda, como de extremidades inferiores, tanto en condiciones dinámicas como isométricas, como muestra la imagen de la derecha. Esta es una gráfica con plataforma de fuerzas, de fuerza explosiva isométrica máxima de extensión de extremidades inferiores. Al inicio de la curva analizamos la pendiente, más o menos explosividad, y durante la fase de meseta recogemos el valor de la fuerza máxima isométrica. También usamos plataforma de fuerzas para hacer testes de apoyo en diferentes desplazamientos, como por ejemplo la marcha o la carrera o cambio de sentido. El modelo habitual de la marcha muestra dos picos, el primero de impacto o frenado, a continuación un valle y un segundo pico de impulsión o aceleración. Este es el modelo habitual de las fuerzas verticales del apoyo en la marcha humana. Lo habitual es que ambos picos muestren fuerzas en torno a 1,2 veces el peso corporal, mientras que el valle muestre entre 0,6 y 0,8 veces el peso corporal. También usamos plataformas de fuerza, como hemos dicho, para registrar apoyos, por ejemplo, en carrera, a diferentes velocidades, con diferentes condiciones de calzado y sobre diferentes suelos. Al respecto, por ejemplo, Lieberman y colaboradores publicaron en 2010 en Nature el artículo en el que comparaban las fuerzas de reacción verticales entre quienes estaban habitualmente acostumbrados a correr descalzo respecto a las de los que lo hacían habitualmente calzados. Artículo en el que concluían que los keniatas que habitualmente corrían descalzos, la mayor parte lo hacían con apoyo de antepié y mostraban en las fuerzas verticales un inicio de la gráfica más horizontal, es decir, amortiguaban mejor el impacto. También, por ejemplo, con plataformas de fuerza hacemos testes de amortiguación de impacto desde caída. Aquí, por ejemplo, cayendo desde 0,75 metros y se muestra en la gráfica cómo aparecen dos picos. El primero, F1, en relación a el contacto de las cabezas de las metatarsofalángicas y F2, el segundo, que suele ser mayor, aquí de 8 veces el peso corporal, cuando contacta el talón en el suelo. Mediante plataformas de fuerza se pueden ver los posefectos de haber estado saltando sobre trampolín, de haber estado caminando o saltando sobre arena o de haber estado un rato en la piscina y a continuación salir y hacer un salto, como muestra la fotografía del centro. Vamos a ver ahora los 4 tipos de impulsos en el eje vertical que aparecen en cualquier tipo de batida de salto. Para ello, primero los vamos a explicar en 2 movimientos sencillos. El primero, partiendo de la posición de pie y haciendo una sentadilla, llegando hasta, por ejemplo, 90 grados de flexión y quedándonos quietos. La plataforma de fuerzas es como una báscula que hace un refresco de la fuerza vertical cada X tiempo y en los testes de salto analizamos esta variación de las fuerzas verticales. Esta fuerza puede mostrar valores del peso si nos estamos absolutamente quietos, pero también valores por encima o por debajo del peso.
Y hacemos el ejercicio que hemos dicho de partir de la posición de pie y descender hasta 90 o hasta 100, 120 grados de rodillas y quedarnos ahí quietos, podrían haber 4 tipos de hipótesis de lo que hiciera la gráfica que se muestran a la derecha respecto a las fuerzas verticales. El resultado de hacer esta sentadilla es lo que muestra la gráfica C. Pesamos primero nuestro peso y cuando iniciamos el movimiento, inicialmente pesaremos durante un rato por debajo del peso y en la segunda parte del movimiento, mientras lo frenamos, pesaremos por encima del peso para cuando lleguemos abajo volveremos a pesar nuestro peso cuando nos quedemos quietos. La primera parte de lo que sucede es lo mismo que cuando estamos en un ascensor en un piso superior y pulsamos el piso inferior, cuando el ascensor empieza a acelerar hacia abajo. Y la segunda parte es lo que sucede cuando estamos llegando al piso de abajo. La diferencia con el ascensor es que aquí no va a haber un tramo de velocidad constante de descenso. Inicialmente ganaremos velocidad y en la segunda parte la perderemos hasta velocidad cero. Ganaremos velocidad mientras estemos pesando por debajo del peso, que es la primera parte, y perderemos velocidad mientras estemos pesando por encima del peso, que es la segunda parte de la gráfica C. Esta es una gráfica real haciendo el movimiento descrito. El primer impulso, que se da por debajo del peso, lo llamamos impulso negativo y lo llamamos de descenso porque nos estamos moviendo hacia abajo, mientras que el segundo impulso, que es un impulso positivo por encima del peso, lo llamamos de frenado porque nos frena la velocidad de descenso que habíamos logrado. Ambos valores de las zonas rayadas, es decir, del impulso negativo de descenso y del impulso de frenado, han de ser iguales, o lo que es lo mismo, aplicamos un mismo impulso por debajo del peso para lograr una determinada velocidad que hemos de aplicar después por encima del peso para perder esa velocidad y volver a velocidad cero abajo de todo. Ahora el segundo ejemplo es hacer el movimiento en sentido contrario. Partimos desde flexión, digamos de 100 grados, 120, y nos levantamos hasta posición de pie donde nos quedaremos parado. También existen 4 tipos de modelos posibles de gráficas de evolución de la fuerza vertical, que partirá del peso y volverá a acabar respecto a nuestro peso, pesando una vez nuestro peso. Aquí ahora, haciendo este movimiento, ocurrirá exactamente lo contrario que antes, que es lo que muestra la gráfica D. Primero pesaremos durante un rato por encima de nuestro peso y posteriormente, antes de volver a pesar nuestro peso, pesaremos durante un rato por debajo de él. Es parecido, como sucedía y decíamos antes, a lo del ascensor, pero ahora es cuando estamos en un piso inferior y marcamos uno de superior, que al inicio, mientras acelera el ascensor, pesaremos por encima del peso y cuando estemos llegando al piso superior, durante un rato pesaremos por debajo del peso para finalmente marcar nuestro peso. Y haciendo este movimiento es cuando nos aparecen los otros 2 impulsos que nos faltaban. El primero es un impulso positivo también, pero en este caso mientras nos movemos hacia arriba. Y este impulso positivo mientras nos movemos hacia arriba se llama impulso de aceleración, que hace ganar velocidad hacia arriba. Y en la segunda parte es un impulso negativo, pero mientras nos movemos hacia arriba, que hará perder velocidad hacia arriba. Y se llama impulso negativo de ascenso. Así, mediante estos 2 movimientos que hemos descrito, hemos podido definir los 4 tipos de impulsos en el eje vertical que se producen en cualquier batida o cualquier caída de saltos. Hay 2 que son positivos, que hemos definido como impulso de frenado, mientras me estoy moviendo hacia abajo, e impulso de aceleración, mientras me estoy moviendo hacia arriba. Y 2 negativos, impulso negativo de descenso, mientras me muevo abajo, e negativo de ascenso. Dicho de otra manera, cualquier impulso positivo, si me estoy moviendo hacia arriba, me hará ganar velocidad hacia arriba, y si me estoy moviendo hacia abajo, me hará perder velocidad hacia abajo. Y cualquier impulso negativo, o por debajo del peso, si me estoy moviendo hacia abajo, me hará ganar velocidad hacia abajo, y si me estoy moviendo hacia arriba, me hará perder velocidad hacia arriba.